Mi nombre es Marisol Jiménez, tengo 42 años y soy comerciante aquí en Puebla. Durante años manejé un pequeño puesto de ropa en el Mercado Central, donde el bullicio de los vendedores y el aroma de las comidas se mezclan desde temprano en la mañana. Pero mi historia no comienza ahí, sino en el dolor más profundo que puede experimentar una hija: ver cómo el alcohol destruye a quien más amas. Cuando era joven, apenas una muchacha de 18 años, mi padre era mi héroe. Trabajaba como albañil y llegaba a casa con las manos callosas, pero siempre con una sonrisa para mí. Sin embargo, poco a poco, el alcohol comenzó a apoderarse de él. Al principio eran solo las cervezas de fin de semana. Después se convirtió en borracheras que duraban días enteros. Mi madre lloraba en silencio, mientras yo, desesperada, me arrodillaba cada noche frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en nuestra humilde sala. Virgencita preciosa, le decía con lágrimas corriendo por mis mejillas, por favor, ayudas a mi papá a dejar de tomar. Tú, que eres madre de todos los mexicanos, no dejes que el alcohol se lo lleve. Recé durante meses, llevé flores al altar de la esquina de nuestra calle, prendí veladoras hasta quemar mis dedos de tanto encenderlas. Creía con todo mi corazón que ella me escucharía, que mi fe sería suficiente. Una noche lluviosa de octubre, cuando yo tenía 20 años, llegó la noticia que destrozó mi mundo. Mi padre había tenido un accidente terrible. Venía manejando borracho por la carretera que lleva a Cholula cuando perdió el control de su vieja camioneta. Se estrelló contra un árbol de ahuehuete y murió instantáneamente. El dolor que sentí esa noche fue como si me hubieran arrancado el corazón con las manos. Pero más fuerte que el dolor era la rabia, una rabia que me quemaba por dentro como el chile piquín. ¿Para qué recé tanto?, gritaba yo sola en mi cuarto, mirando con desprecio la imagen de la Virgen. ¿Para qué prendí tantas veladoras si al final no sirvió de nada? Esa noche tomé la imagen de la pared y la guardé en el fondo de un cajón. Sentía que me habían engañado, que había puesto mi fe en algo que no existía, o que simplemente no le importaban nuestros sufrimientos. Fue entonces cuando conocí la iglesia evangélica Luz del Mundo, que acababa de abrir cerca de mi casa. El pastor Romero era un hombre carismático que hablaba con una convicción que nunca había escuchado antes. Hermanos, decía con voz potente desde el púlpito, hemos sido engañados por siglos adorando imágenes de yeso y madera. Eso no es cristianismo, eso es idolatría pura. Sus palabras resonaban en mi corazón herido, como si hubiera encontrado la explicación que buscaba. Me bauticé a los 21 años y me entregué por completo a esa nueva fe. Aprendí versículos bíblicos de memoria, especialmente aquellos que condenaban la adoración de imágenes. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, recitaba mientras miraba con desprecio las estampitas que aún vendían en el mercado. Durante 15 años fui una de las evangelizadoras más activas de la congregación. Iba casa por casa explicando a las personas cómo habían sido engañadas por la religión católica y cómo la verdadera salvación solo se encontraba en Jesucristo sin intermediarios. En esos años conocí a Roberto, un mecánico honesto y trabajador que también era evangélico. Nos casamos cuando yo tenía 25 años y 3 años después nació nuestra única hija, Esperanza. La llamamos así porque representaba todo lo bueno que esperábamos del futuro. Era una niña preciosa, de ojos grandes y sonrisa angelical, que creció escuchando himnos en lugar de canciones marianas y leyendo la Biblia en lugar de rezar el rosario. Mi pequeño puesto de ropa en el mercado prosperaba porque era honesta en mis negocios y trataba bien a mis clientes, pero también porque aprovechaba cada oportunidad para hablar de mi fe. Señora, les decía a las clientas que compraban blusas o faldas, deje ya esas supersticiones. La Virgen de Guadalupe no es más que un pedazo de yeso pintado. La verdadera salvación está en la Biblia. Algunas mujeres se molestaban y se iban, pero otras me escuchaban con curiosidad. Mi batalla particular era contra el altar de la Virgen de Guadalupe que las vecinas habían construido en la esquina de mi calle. Era una estructura sencilla pero hermosa, hecha de ladrillos y mosaicos, donde cada día llevaban flores frescas, veladoras y peticiones escritas en papelitos. Cada vez que pasaba por ahí, sentía que me hervía la sangre. ¡Qué desperdicio!, pensaba viendo las flores que se marchitaban y las veladoras que se consumían. Toda esa devoción perdida en algo que no puede escuchar, que no puede responder. Especialmente me molestaba ver a doña Carmen, una señora mayor que vivía frente al altar. Cada mañana a las 6, sin fallar ni un solo día, salía con su mandil de cocina y una cubeta de agua jabonosa para limpiar los azulejos. Después colocaba flores frescas y prendía 3 veladoras mientras murmuraba oraciones en voz baja. Buenos días, Virgencita, le decía como si hablara con un
una amiga. Aquí vengo otra vez a pedirte por mis hijos, por mis nietos, por este barrio que tanto necesita tu protección. No podía contenerme. Me acercaba a ella con mi Biblia en la mano y le decía: Doña Carmen, usted está perdiendo su tiempo. Esa imagen no la puede escuchar. Dios prohíbe expresamente la adoración de imágenes. Dice claramente en Éxodo capítulo 20. Ella me miraba con tristeza pero sin enojo. Hijita Marisol, me respondía con voz suave: yo no adoro la imagen, le rezo a la Virgencita que está en el cielo y que se apareció aquí en México para quedarse con nosotros. Ella es nuestra madre. No existe tal aparición, le gritaba yo, sintiendo que la frustración me subía hasta la garganta. Todo eso son cuentos inventados por los españoles para dominar a los indígenas. Juan Diego nunca existió. Doña Carmen suspiraba hondo y se alejaba en silencio, pero al día siguiente ahí estaba otra vez, limpiando su altar con la misma devoción de siempre. Mi cruzada contra la idolatría católica se intensificó cuando Esperanza cumplió 14 años. La niña que había sido tan obediente y dulce comenzó a cambiar de manera preocupante. Se volvió rebelde, contestona, y empezó a juntarse con muchachos mayores que ella. Al principio pensé que eran los cambios normales de la adolescencia, pero pronto me di cuenta de que era algo más grave. Esperanza comenzó a llegar tarde a casa, a veces con aliento a alcohol, con los ojos rojos y una actitud desafiante que nunca había mostrado. ¿Dónde andabas?, le preguntaba cuando la escuchaba llegar de madrugada. Por ahí, me respondía con desprecio, encerrándose en su cuarto con un portazo que hacía temblar toda la casa. Roberto y yo no sabíamos qué hacer. En la iglesia nos aconsejaron orar más, ayunar, tener más disciplina en casa. Una noche encontré en su mochila una botella de tequila y cigarros de marihuana. El mundo se me vino encima. Mi hija, mi única hija, se estaba perdiendo en los vicios que yo tanto había combatido con mi fe. Esperanza, le grité, ¿cómo es posible que hagas esto? ¿Te hemos educado en los caminos del Señor? Ella me miró con unos ojos que no reconocí, llenos de rabia y dolor. Tus caminos del Señor no sirven para nada, me dijo. Igual que no sirvieron para salvar al abuelo del alcohol. Esas palabras me atravesaron como puñales. Mi propia hija me echaba en cara el fracaso más grande de mi vida. Pero en lugar de reflexionar, la rabia se apoderó de mí. Comencé a buscar culpables por todos lados. Seguramente son las influencias de este barrio, pensaba. Toda esta brujería católica que contamina el ambiente. Me convencí de que las prácticas idólatras de mis vecinas estaban creando una atmósfera espiritual negativa que afectaba a mi hija. El pastor Romero me apoyó en esta teoría. Hermana Marisol, me decía durante los consejos pastorales, usted vive rodeada de altares paganos. Eso abre puertas espirituales para que el enemigo actúe. Su hija está siendo atacada por demonios que se alimentan de la idolatría del barrio. Sus palabras encendieron en mí una nueva cruzada. Ya no era solo cuestión de evangelizar, sino de limpiar espiritualmente mi área. Comencé a organizar marchas de oración, donde los hermanos de la iglesia caminábamos por las calles del barrio cantando himnos y orando en voz alta para atar a los demonios de la idolatría. Cuando pasábamos frente al altar de la Virgen, yo gritaba más fuerte que nadie: en el nombre de Jesucristo, ordenamos a todo espíritu de engaño que salga de este lugar. Los vecinos nos miraban desde sus puertas con una mezcla de curiosidad, molestia y tristeza. Pero mi campaña no daba frutos. Esperanza empeoraba cada día. Abandonó la preparatoria y comenzó a desaparecer por días enteros sin avisar dónde andaba. Cuando regresaba, venía en condiciones lamentables, desvelada, sucia, a veces con moretones que nunca explicaba. Roberto y yo vivíamos en una angustia constante, sin saber si nuestra hija estaba viva o muerta, cada vez que no llegaba a dormir. Una madrugada de febrero, después de una noche en la que Esperanza no había llegado a casa y nosotros no habíamos podido dormir, sentí que algo se quebró definitivamente dentro de mí. Eran las 4 de la mañana y yo caminaba por la casa como león enjaulado, desesperada, cuando mi mirada se posó en el altar de la esquina. Ahí estaban las veladoras prendidas como siempre, las flores frescas que doña Carmen había puesto el día anterior, los papelitos con peticiones que la gente dejaba a los pies de la imagen. Todo esto es culpa de esas brujerías, grité en mi mente. Mi hija se está perdiendo por culpa de toda esta idolatría que contamina el barrio. La rabia que había estado acumulando durante años explotó como volcán. Entré a mi casa como huracán, fui al cuarto de herramientas de Roberto y tomé un martillo grande y pesado. Voy a demostrarle a todo este barrio que esa imagen no tiene ningún poder, me dije mientras salía a la calle desierta. El altar se veía hermoso bajo la luz de las veladoras. Los mosaicos brillaban suavemente y las flores despedían su perfume en el aire frío de la madrugada. Por un momento dudé, pero después recordé a mi Esperanza perdida en quién sabe qué antros, y la determinación regresó a mi corazón endurecido. Si esta Virgen fuera real, pensé, mi hija no estaría destruyéndose. Si tuviera algún poder, habría protegido
a mi padre del alcohol. Levanté el martillo y comencé a golpear. El primer martillazo resonó en toda la calle como trueno. La imagen de yeso se resquebrajó y pedazos pequeños cayeron al suelo. ¿Ves?, gritaba mientras seguía golpeando. No tienes ningún poder. Eres solo yeso y pintura. Los mosaicos se hacían pedazos. Las flores se esparcían por el suelo. Las veladoras se apagaron con el viento que levantaban mis golpes furiosos. En pocos minutos había destruido completamente el altar. Lo que habían construido con tanto amor durante años, yo lo convertí en escombros en una madrugada de locura. Me quedé ahí parada, jadeando por el esfuerzo, con el martillo todavía en la mano, mirando la destrucción que había causado. Sentía una mezcla extraña de triunfo y vacío, como si hubiera ganado una batalla pero perdido algo importante sin darme cuenta. Las primeras en llegar fueron las señoras que iban a misa de 6. El grito desgarrador de doña Carmen cuando vio los pedazos de su querida Virgen esparcidos por el suelo me atravesó el alma. Se arrodilló entre los escombros, recogiendo fragmentos de yeso como si fueran pedazos de su propio corazón. ¿Por qué, Virgencita?, lloraba. ¿Qué hicimos para merecer esto? Otras mujeres llegaron y comenzaron a llorar también. Algunas me miraban con ojos llenos de dolor y reproche. «Era necesario», les grité, tratando de justificar mi acción. «Tenían que entender que eso no es más que un pedazo de yeso. Dios prohíbe la idolatría». Pero mis palabras sonaban huecas hasta para mí misma. Doña Carmen se levantó lentamente. Me miró con una tristeza tan profunda que me heló la sangre y me dijo con voz quebrada: «Que Dios te perdone, hijita, porque nosotras ya lo hicimos». Esa misma tarde, cuando regresé del mercado, encontré mi casa en el caos más absoluto. Roberto estaba sentado en la sala con la cabeza entre las manos, llorando como nunca lo había visto. «Se fue», me dijo sin levantar la vista. «Esperanza se fue y dejó esta carta». Con manos temblorosas tomé la hoja de papel donde mi hija había escrito con su letra desordenada: «Ya no aguanto vivir en esta casa donde solo hay peleas y religión. Me voy a buscar mi vida en otra parte. No me busquen». El mundo se desplomó sobre mí. Mi hija se había ido y yo acababa de destruir lo único que quizás podría haberme consolado en ese momento. Pasé 3 días sin dormir, sin comer, caminando de un lado a otro como alma en pena. Roberto había ido a poner la denuncia a la policía, pero ellos dijeron que como Esperanza ya tenía 16 años y había dejado una carta, técnicamente no era secuestro, sino que se había ido por voluntad propia. Al 4.º día llegó la noticia que temía y esperaba al mismo tiempo. Un policía tocó nuestra puerta muy temprano. «¿Es usted la mamá de Esperanza Jiménez?», me preguntó con gesto serio. «Sí», respondí apenas, sintiendo que el corazón se me salía por la boca. «La encontramos en un hotel del centro. Está golpeada y necesita atención médica inmediata. La llevamos al Hospital General». Corrí como loca hasta el hospital. Cuando vi a mi hija en esa cama, conectada a sueros, con el rostro hinchado y moretones por todo el cuerpo, sentí que se me partía el alma en 1000 pedazos. Los médicos me explicaron que había sido agredida física y sexualmente, que estaba en shock y que necesitaría tratamiento psicológico durante mucho tiempo. «Es un milagro que esté viva», me dijo el doctor, «pero el daño emocional va a ser muy difícil de sanar». Esperanza pasó 2 semanas inconsciente. Los doctores decían que físicamente se estaba recuperando bien, pero que su mente se había desconectado de la realidad como mecanismo de defensa. Yo no me moví de su lado ni un solo segundo. Dormía en una silla incómoda junto a su cama. Comía lo que Roberto me llevaba y pasaba las horas viendo su rostro hinchado preguntándome dónde había fallado como madre. Era ahí, en esa habitación fría del hospital, donde mi guerra contra la fe católica comenzó a desmoronarse. Vinieron los hermanos de la iglesia a orar por Esperanza. Vinieron pastores de otras congregaciones, hicimos ayunos, vigilias, oraciones de sanidad. Pero mi hija seguía igual, perdida en un sueño del que parecía no querer despertar. Los psicólogos intentaban diferentes terapias, pero ella no respondía a nada ni a nadie. Una noche, ya llevaba 15 días velando a mi hija, me quedé completamente sola en el hospital. Roberto había ido a casa a bañarse y cambiar ropa. Las enfermeras estaban ocupadas en otros pisos. Era pasada la medianoche y yo miraba el rostro pálido de Esperanza, escuchaba el sonido constante de las máquinas que monitoreaban sus signos vitales y sentía que me ahogaba en la desesperación. «¿Dónde estás, Dios?», susurraba en la oscuridad. «¿Dónde está tu poder? He orado, he ayunado, he creído en ti durante 15 años y mi hija se está muriendo por dentro». Las lágrimas me corrían por las mejillas como ríos. Todos mis esfuerzos, toda mi fe, toda mi lucha contra la idolatría, ¿para qué sirvió? Mi hija está peor que nunca. Fue en ese momento de total
quebrantamiento cuando algo extraño comenzó a suceder en mi corazón. Empecé a recordar la cara de doña Carmen cuando encontró su altar destruido, el dolor en los ojos de todas las señoras que llevaban sus flores cada mañana con tanta devoción. Por primera vez en años me pregunté si realmente habían estado equivocadas, si su amor por la Virgen de Guadalupe era tan dañino como yo había creído. Virgencita, susurré apenas, sin saber ni siquiera por qué lo hacía. Si realmente existes, si realmente te apareciste en el Tepeyac, como dicen mis vecinas. Mi voz se quebró y no pude continuar. Sentía que estaba traicionando 15 años de convicciones evangélicas, pero también sentía que no tenía nada más que perder. Mi hija se moría poco a poco y todos mis métodos habían fallado. Al día siguiente, Esperanza empeoró dramáticamente. Los médicos encontraron que tenía una infección interna grave y tuvieron que operarla de emergencia. Pasé 8 horas en la sala de espera, caminando como animal enjaulado, sintiendo que cada minuto que pasaba se llevaba un pedazo más de mi esperanza. Roberto intentaba consolarme, pero yo sabía que él también estaba destruido por dentro. Cuando finalmente salió el cirujano, su cara no traía buenas noticias. La operación salió bien, nos dijo, pero su hija ha desarrollado complicaciones neurológicas. Es posible que entre en coma. Las siguientes horas son críticas. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi niña, mi única hija, mi esperanza, se me estaba escapando de las manos y no había nada que yo pudiera hacer para detenerlo. Esa noche, después de que trasladaron a Esperanza a terapia intensiva, me quedé sola con ella otra vez. Estaba conectada a más máquinas que antes. Su respiración era casi imperceptible. Su piel tenía el color de la cera. Se me está muriendo, pensé. Se me está muriendo y yo no puedo hacer nada. La desesperación que sentía era tan grande que me ahogaba, como si el aire no llegara a mis pulmones. Me arrodillé en el suelo frío de esa habitación del hospital, junto a la cama donde yacía mi hija moribunda. Y por primera vez en 15 años, sin importarme mi orgullo evangélico, sin importarme lo que diría el pastor Romero, sin importarme lo que pensarían los hermanos de la iglesia, grité con toda la fuerza de mi alma destrozada: Virgen de Guadalupe, si realmente existes, si realmente eres la madre de todos los mexicanos como dicen mis vecinas, salva a mi hija. Las lágrimas me brotaban como cascadas mientras seguía gritando: te pido perdón por haber destruido tu altar, te pido perdón por haber hablado mal de ti durante tantos años, te pido perdón por haber sido tan arrogante y ciega, pero por favor, no castigues a mi hija por mis errores. Ella no tiene la culpa de nada. Sálvala, te lo ruego, sálvala. En ese momento de total rendición, cuando ya no me quedaba ni una pizca de orgullo, cuando mi corazón estaba completamente abierto en canal, sucedió lo que nunca olvidaré mientras viva. Un perfume suave de rosas comenzó a llenar toda la habitación del hospital. Era un aroma tan hermoso, tan puro, tan diferente a los olores químicos y desinfectantes del lugar, que me hizo levantar la cabeza sorprendida. La habitación se llenó lentamente de una luz dorada, cálida y envolvente, como si el sol de la mañana hubiera decidido entrar por todas las ventanas al mismo tiempo. Y ahí, de pie junto a la cama de mi hija, apareció la Virgen de Guadalupe, no como la imagen de yeso que yo había destruido, sino como una mujer real, viva, hermosa, con su manto azul estrellado y su rostro moreno lleno de compasión maternal. Lo que más me impactó no fue su belleza sobrenatural ni la luz que irradiaba de todo su ser, sino la expresión de sus ojos. Me miraba con una ternura infinita, sin el más mínimo reproche, a pesar de todo lo que yo había hecho contra ella. Era la mirada de una madre que entiende perfectamente el dolor de otra madre, que comprende la desesperación de quien ve a su hijo en peligro. Sin pronunciar una sola palabra, la Virgen se acercó a la cama donde yacía Esperanza. Extendió sus manos morenas, las mismas que habían consolado a Juan Diego hace 5 siglos, y con una delicadeza infinita tocó la frente de mi hija. En ese instante, todos los aparatos del hospital comenzaron a sonar, las luces parpadearon y yo sentí una energía poderosa y amorosa que llenaba todo el lugar. Esperanza abrió los ojos lentamente, como quien despierta de un sueño profundo y reparador. Me miró y, por primera vez en meses, su mirada era clara, limpia, sin rastro del dolor y la confusión que la habían acompañado durante tanto tiempo. Mamá, me dijo con voz suave, ¿por qué lloras? Ya estoy bien. Cuando volteé para agradecer a la Virgen ya no estaba ahí, pero el perfume de rosas permanecía impregnado en toda la habitación. Los médicos llegaron corriendo al escuchar las alarmas de los aparatos. No podían creer lo que estaban viendo. Es imposible, decía el doctor mientras revisaba a Esperanza. Hace una hora sus signos vitales estaban críticos y ahora están completamente normales. Esto no tiene ninguna explicación médica, pero yo sabía perfectamente cuál era la explicación. Había recibido el milagro que no merecía, de manos de la madre que yo había rechazado durante tantos años. Esperanza se recuperó completamente. No
no solo físicamente, sino también emocionalmente. Era como si el trauma que había vivido hubiera sido borrado de su mente y de su corazón. Los psicólogos no entendían cómo una muchacha que había pasado por una experiencia tan terrible podía estar tan serena y equilibrada. Es como si hubiera nacido de nuevo, me comentó el doctor que la había operado. Nunca en mis 30 años de carrera había visto algo así. Pero el milagro más grande no había sido solo la curación de mi hija, sino la transformación de mi propio corazón. Durante los días siguientes, mientras Esperanza terminaba su recuperación en el hospital, yo no podía dejar de pensar en lo que había vivido. La Virgen de Guadalupe, a quien yo había combatido con tanto odio y desprecio, había venido a salvar a mi hija cuando yo se lo pedí con humildad sincera. No me había rechazado por mis ofensas, no me había castigado por haber destruido su altar. Al contrario, había respondido a mi súplica de madre desesperada con el amor más puro que existe. Cuando finalmente salimos del hospital, lo primero que hice fue ir a la esquina donde había estado el altar. Los vecinos habían limpiado los escombros, pero el lugar seguía vacío, como una herida abierta en el corazón del barrio. Doña Carmen estaba ahí, como todas las mañanas, pero ahora solo colocaba las flores en el suelo y prendía las veladoras sobre los ladrillos que habían servido de base. Me acerqué a ella con el corazón en la mano. Doña Carmen, le dije con voz temblorosa, vengo a pedirle perdón por lo que hice. Fue un error terrible, nacido de mi arrogancia y mi dolor mal entendido. Ella me miró con sus ojos bondadosos y me dijo, ya te habíamos perdonado desde el primer día, hijita. Lo que necesitas ahora es perdonarte a ti misma. Quiero reconstruir el altar, le dije. Quiero hacerlo con mis propias manos para demostrarle a la Virgencita y a todo el barrio que entendí mi error. Doña Carmen sonrió por primera vez desde la destrucción. Te vamos a ayudar, me dijo, pero tienes que hacerlo con amor verdadero, no solo por culpa. Y tenía razón. Lo que sentía en mi corazón ya no era culpa, sino amor. Un amor profundo y agradecido hacia la madre que había salvado a mi hija cuando yo no tenía a dónde más recurrir. Durante los siguientes 2 meses trabajé como nunca había trabajado en mi vida. Todas las madrugadas, antes de abrir mi puesto en el mercado, iba a la esquina con mis herramientas y mis materiales. Contraté a don Aurelio, un artesano del barrio que sabía trabajar con mosaicos y cerámica, para que me enseñara cómo reconstruir el altar correctamente. Mira, Marisol, me decía mientras me mostraba cómo cortar los azulejos, esto no se hace solo con las manos, se hace con el corazón. Cada pedacito que pongas tiene que llevar tu amor y tu fe. Aprendí a mezclar el cemento, a colocar los ladrillos uno por uno, a crear los diseños de mosaico que harían hermoso el altar. Mis manos, acostumbradas solo a doblar ropa y contar billetes, aprendieron a crear belleza para honrar a la Virgen. Cada mañana, las vecinas pasaban y me saludaban con cariño. Algunas me llevaban café caliente, otras me ayudaban cargando materiales. Ya no me veían como la evangélica agresiva que había destruido su altar, sino como una hermana que había encontrado su camino de regreso. La parte más difícil fue crear la nueva imagen de la Virgen. Don Aurelio me consiguió un bloque de cantera rosa, como la que usan en las iglesias más hermosas de Puebla. Esta piedra es especial, me explicó. Viene de las mismas canteras donde sacaron el material para construir la catedral. Tu Virgencita va a quedar preciosa. Durante semanas aprendí a tallar. Primero las formas básicas, después los detalles del rostro, las manos, los pliegues del manto. Cada golpe de cincel era una oración. Cada detalle que emergía de la piedra era una lágrima de arrepentimiento convertida en arte. Perdóname, Virgencita, le susurraba mientras trabajaba. Perdóname por haber sido tan ciega durante tantos años. Y poco a poco, el rostro maternal de la Virgen de Guadalupe fue apareciendo en la cantera, como si hubiera estado ahí desde siempre esperando que yo la liberara. El día que terminé el altar fue uno de los más hermosos de mi vida. Había quedado incluso más bonito que el original. Los mosaicos brillaban bajo el sol. La imagen de cantera tenía una expresión tan dulce y maternal que daba ganas de abrazarla, y todo el conjunto irradiaba paz y belleza. Pero lo más importante no era cómo se veía, sino lo que representaba. Mi reconciliación con la fe de mis ancestros, con la madre de todos los mexicanos, con mis vecinas que nunca me guardaron rencor. Organizamos una procesión para llevar la nueva imagen hasta su lugar. Yo misma la cargué en mis hombros durante todo el recorrido, desde el taller de don Aurelio hasta la esquina. El peso de la cantera me dolía, pero era un dolor dulce, como el que siente una madre cuando carga a su hijo enfermo para llevarlo al doctor. Todo el barrio salió a acompañarnos. Llevábamos flores, veladoras, mariachis que tocaban las mañanitas a la Virgen. Cuando colocamos la imagen en su nuevo altar, me puse de rodillas frente a todo el barrio y pedí perdón públicamente. Hermanas, dije con voz fuerte para que todos me escucharan, vengo a pedirles perdón por mi arrogancia y mi ceguera. Durante años creí que ustedes estaban equivocadas, que su devoción era superstición, pero ahora entiendo que el amor tiene muchas formas de manifestarse.
existe y que la Virgen de Guadalupe no compite con Jesucristo, sino que nos lleva hacia Él como solo una madre sabe hacerlo. Las mujeres del barrio, lejos de rechazarme o reprocharme, me rodearon y me abrazaron. Doña Carmen fue la primera. Tentar nuevamente fue continuar editar. Doña Carmen fue la primera en acercarse. Me levantó del suelo con sus manos arrugadas pero firmes. Me abrazó como si fuera su propia hija y me dijo: «Bienvenida a casa, mijita. La Virgencita siempre supo que ibas a regresar». Todas las demás señoras me rodearon y comenzamos a llorar juntas. Pero eran lágrimas de alegría, de reconciliación, de hermandad recuperada. Esperanza, que había estado a mi lado durante toda la reconstrucción del altar, también se arrodilló y puso sus manos sobre las mías. «Mamá», me dijo con esa voz nueva que tenía desde su curación, llena de paz y sabiduría que parecía de una persona mucho mayor, «estoy orgullosa de ti. La Virgencita me dijo en sueños que tú ibas a encontrar el camino de regreso». Sus palabras me llenaron de una felicidad tan grande que pensé que el corazón se me iba a salir del pecho. Esa noche, en mi casa, Roberto y yo tuvimos la conversación más profunda de nuestro matrimonio. «¿Qué vamos a hacer ahora?», me preguntó. «¿Vamos a dejar la iglesia evangélica?». Era una pregunta que yo también me había estado haciendo durante semanas. «No sé», le respondí honestamente. «Lo único que sé es que ya no puedo seguir peleando contra algo tan hermoso como lo que vi en el hospital. Ya no puedo seguir diciéndole a las personas que su amor por la Virgen está mal». Durante los días siguientes mi alma vivía en una especie de tormenta interna. Por un lado estaba la gratitud inmensa hacia la Virgen de Guadalupe por haber salvado a mi hija, el amor genuino que había nacido en mi corazón hacia ella. Por el otro, estaban 15 años de enseñanzas evangélicas, de versículos memorizados, de convicciones que habían sido el centro de mi vida adulta. Me sentía como dividida en dos personas diferentes. El pastor Romero no tardó en darse cuenta de mi cambio. Llevaba 3 domingos sin ir a los cultos y mis hermanos de la congregación le habían contado sobre la reconstrucción del altar. Me citó a su oficina pastoral para tener una conversación seria sobre mi situación espiritual. Llegué a esa cita con el estómago hecho nudo, sabiendo que iba a ser una de las conversaciones más difíciles de mi vida. «Hermana Marisol», me dijo con voz grave mientras se acomodaba detrás de su escritorio lleno de Biblias, «me preocupan mucho los reportes que he recibido sobre usted. Me dicen que ha estado participando en prácticas idólatras, que reconstruyó el altar católico que había destruido correctamente». Sus palabras sonaban como acusaciones en un juicio. «¿Es cierto que ha vuelto a la idolatría después de 15 años de caminar en la verdad?». Respiré hondo antes de responder. «Pastor», le dije tratando de mantener la calma, «lo que es cierto es que la Virgen de Guadalupe salvó la vida de mi hija cuando todos nuestros métodos fallaron. Lo que es cierto es que experimenté un milagro real, tangible, que cambió mi vida para siempre». Vi cómo sus ojos se endurecían mientras yo hablaba. «No estoy adorando imágenes», continué. «Estoy agradecida con la Madre de Jesús que intercedió por mi familia en el momento más desesperado». «Eso es exactamente idolatría», me gritó golpeando el escritorio con su puño. «Eso es exactamente el engaño del que hemos estado tratando de liberar a este pueblo durante años. Los demonios pueden hacer milagros falsos para engañar incluso a los escogidos. Lo que usted vivió no fue de Dios, fue una trampa del enemigo para alejarla de la verdad». Sus palabras me dolían, pero ya no tenían el poder de convencerme que habían tenido antes. «Pastor», le dije poniéndome de pie, «vi a mi hija al borde de la muerte y la vi sanada instantáneamente. Sentí el amor más puro que he experimentado jamás. Si eso viene del demonio, entonces no entiendo nada de la vida espiritual». Él se levantó también con la cara roja de indignación. «Si usted insiste en seguir este camino de perdición, no puede continuar siendo miembro de esta congregación. Tiene que decidir, o regresa a la verdad bíblica o se va de esta iglesia». La decisión paradójicamente fue fácil. «¿Me voy, pastor?», le dije con una serenidad que me sorprendió a mí misma. «Pero no me voy de Dios, solo me voy de un lugar donde el amor tiene que seguir reglas tan estrictas que no deja espacio para los milagros». Salí de esa oficina sintiendo que se me quitaba un peso enorme de los hombros. Ya no tenía que fingir que no había pasado lo que había pasado. Ya no tenía que negar el milagro más grande de mi vida. Roberto decidió acompañarme en esta nueva etapa. «Si la Virgen salvó a nuestra hija», me dijo esa noche, «entonces yo también le debo mi gratitud». Esperanza estaba feliz con nuestra decisión. Desde su curación había desarrollado una devoción natural y espontánea hacia la Virgen que me llenaba de ternura. Todas las mañanas se levantaba temprano para ir al altar de la esquina. Llevaba flores frescas y se quedaba ahí unos minutos en silencio, como si platicara con una amiga querida. Pero no todo fue fácil. Algunos hermanos de la iglesia evangélica vinieron a casa a rescatarme de mi error. Llegaban con sus Biblias marcadas y sus argumentos preparados, citando todos los versículos que yo conocía de memoria sobre la prohibición de las imágenes. «Hermana Marisol», me decían, «sabemos que está pasando por un momento emocional difícil, pero no puede dejar que sus sentimientos
sentimientos la alejen de la verdad bíblica. Al principio trataba de explicarles lo que había vivido, pero me di cuenta de que era inútil. Como yo antes, ellos habían cerrado su corazón a cualquier posibilidad que no encajara en sus esquemas teológicos. Lo que ustedes llaman verdad bíblica, les decía finalmente, es solo su interpretación de la Biblia. Y mi interpretación ahora incluye un Dios que es lo suficientemente grande como para manifestarse a través de su madre cuando una mamá desesperada se lo pide con humildad. La ruptura con la comunidad evangélica fue dolorosa pero necesaria. Durante 15 años, esas personas habían sido mi familia espiritual, mi círculo social, mi identidad completa. Perder todo eso de golpe me causaba una tristeza profunda, pero al mismo tiempo sentía una libertad nueva, como si hubiera salido de una caja muy pequeña a un campo abierto, donde podía respirar sin restricciones. Mi nueva relación con la fe católica fue desarrollándose gradualmente, de manera natural. Doña Carmen se convirtió en mi maestra informal, enseñándome las oraciones tradicionales, explicándome el significado de las diferentes festividades, contándome historias de las apariciones de la Virgen que yo nunca había escuchado con corazón abierto. La fe católica no es como la pintan los evangélicos, me decía mientras me enseñaba a rezar el rosario. Aquí hay espacio para la duda, para las preguntas, para los diferentes caminos hacia Dios. Aprendí que la devoción a la Virgen de Guadalupe no era idolatría, sino amor filial, el mismo amor que cualquier hijo siente por su madre. Nosotros no adoramos a la Virgen, me explicaba doña Carmen. Le pedimos que interceda por nosotros ante su hijo, igual que tú le pedirías a tu mamá que hablara con tu papá cuando necesitas algo importante. Esta explicación tan sencilla disolvió años de malentendidos teológicos en mi mente. Mi puesto en el mercado también se transformó. Donde antes trataba de convencer a mis clientas de abandonar sus supersticiones católicas, ahora escuchaba sus historias de fe con respeto y admiración. Cuénteme de su Virgen, les decía cuando veía que traían alguna estampita o medalla. Cuénteme cómo la ha ayudado en su vida. Y las historias que escuchaba eran hermosas. Madres que habían recuperado hijos perdidos, enfermos que habían sanado, familias que se habían reconciliado, todo a través de la intercesión amorosa de la Madre de Guadalupe. Una de las clientas que más me impactó fue doña Refugio, una señora de 70 años que venía a comprar rebozos para vender en su pueblo. Ay, Marisol, me contó un día, yo le debo la vida a la Virgencita. Hace 10 años me detectaron cáncer en el estómago y los doctores me dijeron que me quedaban 3 meses de vida. Pero yo me fui al Tepeyac, me arrastré de rodillas hasta el altar y le dije, Madrecita, si me curas, te prometo que voy a contar tu milagro por donde quiera que vaya. Y aquí me tienes, 10 años después, más sana que una muchacha de 20. Estas historias me confirmaban que lo que yo había vivido no era un caso aislado, sino parte de una tradición de milagros que se remontaba a la aparición original en el Tepeyac. La Virgen de Guadalupe seguía apareciéndose, seguía sanando, seguía consolando a sus hijos mexicanos como lo había hecho con Juan Diego hace 500 años. Y yo me sentía privilegiada de haber sido incluida en esa historia sagrada. Esperanza se convirtió en mi mayor alegría y en el testimonio viviente del poder de la Virgen. No solo se había curado físicamente, sino que había desarrollado una personalidad hermosa, llena de compasión y sabiduría. Regresó a la preparatoria y se convirtió en una de las mejores estudiantes de su generación. Pero más que sus calificaciones, me impresionaba su capacidad para ayudar a otros jóvenes que estaban pasando por problemas similares a los que ella había vivido. Mamá, me decía cuando veía que yo todavía a veces me atormentaba por los años que había perdido peleando contra la Virgen, la Virgencita me dijo que todo esto tenía que pasar así, que tenías que llegar al fondo de tu dolor para poder entender de verdad lo que es el amor incondicional. Sus palabras me tranquilizaban y me ayudaban a entender que incluso mis errores habían sido parte de un plan más grande. El primer 12 de diciembre después de mi conversión fue una experiencia indescriptible. Participé en las mañanitas a la Virgen con todo el barrio. Cargué flores hasta el altar que yo misma había reconstruido. Canté La Guadalupana, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Cuando llegó el momento de pedirle algo a la Virgen, lo único que pude decir fue: gracias, Madrecita, gracias por no haberme guardado rencor, gracias por haber salvado a mi hija, gracias por haberme enseñado que el amor es más grande que cualquier doctrina. Mi testimonio comenzó a extenderse por toda la región. Otras personas que habían tenido conflictos similares entre diferentes denominaciones cristianas venían a buscarme para platicar. ¿Cómo hiciste para reconciliar tu fe evangélica con la devoción católica?, me preguntaban. Y yo les respondía: no tuve que reconciliar nada, solo tuve que abrir mi corazón a la posibilidad de que Dios es más grande de lo que yo pensaba y que el amor verdadero no conoce fronteras denominacionales. Algunos pastores evangélicos de la región me invitaron a sus iglesias para que contara mi historia, pensando quizás que podría servir como advertencia sobre los peligros de la idolatría.
Pero cuando escuchaban el relato completo de la curación de mi hija y la transformación de nuestra familia, muchos se quedaban pensativos. Nosotros también creemos en los milagros, me decía uno de ellos después del servicio. Quizás hemos sido muy duros en nuestros juicios sobre las tradiciones católicas. Roberto, que siempre había sido más callado en cuestiones de fe, también experimentó su propia transformación. ¿Sabes qué, Marisol?, me dijo una noche mientras veíamos a Esperanza estudiar en la mesa del comedor. Nunca había visto a nuestra hija tan en paz como está ahora. Si eso es resultado de la intervención de la Virgen, entonces yo también soy guadalupano. Su apoyo incondicional me daba fuerzas para seguir adelante a pesar de las críticas de algunos sectores. El altar de la esquina se convirtió en un punto de encuentro no solo para los católicos del barrio, sino para personas de diferentes denominaciones que buscaban un lugar de oración común. Vi protestantes que se persignaban discretamente cuando pasaban por ahí, evangélicos que dejaban peticiones escritas junto a las veladoras católicas, testigos de Jehová que se quedaban parados a cierta distancia, pero con evidente respeto. La Virgencita está uniendo lo que nosotros habíamos separado, me comentaba doña Carmen con su sabiduría de mujer mayor. Mi relación con la Iglesia Católica oficial fue desarrollándose más lentamente. El párroco de San José, donde ahora íbamos los domingos, al principio me veía con cierta desconfianza. Tenemos que asegurarnos de que su conversión sea auténtica, me dijo cuando le pedí que nos casara por la Iglesia a Roberto y a mí. No queremos que esto sea solo una reacción emocional, pero cuando vio la constancia de mi devoción, la sinceridad de mi arrepentimiento y especialmente la transformación de Esperanza, se convenció de que estábamos ante un milagro genuino. La preparación para nuestro matrimonio religioso fue una experiencia hermosa. Aprendí sobre los sacramentos, sobre la historia de la Iglesia, sobre las diferentes maneras de vivir la espiritualidad católica. Pero lo que más me gustó fue descubrir que había espacio para personas como yo, que habían llegado por caminos no tradicionales. La Iglesia es como una casa grande, me decía el padre José durante nuestras clases matrimoniales. Aquí caben todos los que vienen con corazón sincero, sin importar por dónde hayan andado antes. El día de nuestra boda fue una celebración que incluyó a todo el barrio. Doña Carmen fue mi madrina, don Aurelio el padrino de Roberto, y Esperanza llevó las arras vestida como una princesa. Pero lo más emotivo fue cuando el padre José bendijo mi historia como testimonio de la misericordia divina. Esta mujer, dijo durante la homilía, nos enseña que no hay corazón tan endurecido que la Virgen María no pueda ablandar con su amor maternal. Después de la boda, mi vida encontró un equilibrio que nunca había conocido antes. Ya no tenía que pelear contra nada ni contra nadie. Mi fe ya no era una guerra, sino un río tranquilo que fluía naturalmente hacia el amor de Dios manifestado a través de su madre. Mi negocio prosperaba porque trataba a mis clientes con la caridad que había aprendido de las señoras del barrio. Mi matrimonio se había fortalecido porque Roberto y yo compartíamos ahora una experiencia espiritual profunda, y Esperanza crecía sana y feliz, siendo un testimonio viviente del poder sanador de la Virgen. 5 años después de la aparición en el hospital, decidí hacer mi promesa oficial de peregrinar al Tepeyac. Quería ir al lugar donde todo había comenzado, donde la Virgen se había aparecido por primera vez a Juan Diego para agradecerle personalmente por el milagro de mi familia. Organizamos el viaje con todo el barrio, rentamos un autobús, preparamos comida, llevamos flores y veladoras suficientes para toda la comunidad. El viaje a la Basílica de Guadalupe fue como regresar a casa después de una ausencia muy larga. Cuando vi la imagen original en el ayate de Juan Diego, lloré como nunca había llorado en mi vida. Era la misma Virgen que había visto en el hospital, la misma madre amorosa que había salvado a mi hija y transformado mi corazón. Me arrastré de rodillas desde la entrada hasta el altar, cargando una réplica pequeña del altar que habíamos reconstruido en nuestro barrio. Virgencita, le susurré cuando finalmente llegué frente a su imagen, vengo a cumplir mi promesa de agradecimiento. Tú salvaste a mi hija cuando yo no tenía derecho a pedirte nada. Después de haberte ofendido tanto, ahora quiero ofrecerte el resto de mi vida para servirte como tú me enseñes. Sentí la misma paz que había experimentado en el hospital, la misma certeza de que estaba exactamente donde tenía que estar. Esperanza, que ahora tenía 21 años y estudiaba psicología para ayudar a otros jóvenes en crisis, también hizo su promesa personal. Quiero ser instrumento de tu amor, le dijo a la Virgen, para ayudar a otros muchachos que estén perdidos como yo estuve. Su vocación de servicio era evidente, y yo sabía que la Virgen iba a usarla poderosamente para tocar otras vidas. El regreso a Puebla fue triunfal. Todo el barrio nos esperaba con flores y música. Habíamos traído agua bendita del Tepeyac, estampitas que habían tocado el ayate original y, sobre todo, habíamos traído corazones renovados en la fe. El altar de la esquina se había convertido en un lugar de peregrinación menor, donde personas de otros barrios venían a pedir
pedir favores y a agradecer milagros recibidos. Mi testimonio comenzó a ser conocido en otras ciudades del país. Me invitaban a parroquias, a encuentros matrimoniales, a retiros de mujeres, para contar la historia de mi conversión. Cada vez que hablaba, veía caras que reflejaban experiencias similares. Personas que habían estado enojadas con Dios por diferentes razones. Madres que luchaban con hijos rebeldes. Familias divididas por cuestiones religiosas. Mi historia les daba esperanza de que la reconciliación era posible. Lo que yo aprendí, les decía siempre al final de mi testimonio, es que el amor de Dios es mucho más grande que nuestros esquemas teológicos. La Virgen de Guadalupe no me castigó por mis años de hostilidad. Al contrario, cuando llegué a ella quebrantada y humilde, me recibió con los brazos abiertos como solo una madre sabe hacer. No importa cuánto tiempo hayamos estado alejados, no importa qué tan graves hayan sido nuestros errores, siempre es posible regresar a casa. Hoy, 10 años después del milagro, mi vida es un testimonio constante del poder transformador del amor maternal de la Virgen. Esperanza se casó con un buen muchacho católico y me ha dado 2 nietos preciosos que crecen escuchando las historias de su abuela, la conversa. Roberto y yo hemos renovado nuestros votos matrimoniales cada año, agradeciendo a la Virgen por habernos dado una segunda oportunidad como familia. Mi puesto en el mercado se ha convertido en un lugar de consejo informal para muchas mujeres que pasan por crisis familiares. Venga acá, Marisol, me dicen, cuénteme cómo hizo usted para salvar a su hija. Y yo les cuento mi historia, no para presumir, sino para darles esperanza, para que sepan que ningún hijo está perdido para siempre, si tenemos la humildad de pedir ayuda a quien realmente puede ayudarnos. El altar de la esquina sigue siendo el corazón espiritual de nuestro barrio. Doña Carmen, que ya tiene 80 años, sigue limpiándolo cada mañana con la misma devoción de siempre. Ahora yo la acompaño y juntas cuidamos ese pequeño santuario que representa tanto dolor transformado en amor, tanta división convertida en unidad. Los niños del barrio crecen viendo ese altar como algo normal, natural, hermoso. Para ellos no hay conflicto entre ser mexicano y ser guadalupano. Esa es quizás la victoria más grande de la Virgen, que las nuevas generaciones no tengan que vivir las divisiones que nosotros vivimos. Cuando me preguntan si me arrepiento de haber sido evangélica durante 15 años, siempre respondo que no. Esos años me enseñaron a valorar las Escrituras, a tener una relación personal con Jesucristo, a buscar la santidad en mi vida diaria. Lo único que cambió es que ahora entiendo que Jesús nos dio a su madre para que fuera también nuestra madre, y que rechazarla a ella es rechazar uno de sus regalos más grandes. Mi fe actual incluye todo lo bueno que aprendí como evangélica, pero enriquecido con la dulzura maternal de la Virgen de Guadalupe. A veces, cuando estoy sola en mi casa por las noches, recuerdo esa madrugada cuando destruí el altar con mi martillo, llena de rabia y ceguera espiritual. Pienso en la Marisol de antes, tan segura de tener la verdad absoluta, tan incapaz de ver más allá de sus propios esquemas, tan dura de corazón que era capaz de destruir algo que otros amaban. Y me da pena esa mujer, pero también compasión, porque sé que actuaba desde su propio dolor no sanado. Ahora entiendo que la fe verdadera no consiste en tener todas las respuestas correctas, sino en mantener el corazón abierto al misterio del amor divino. La Virgen de Guadalupe me enseñó que Dios puede manifestarse de maneras que nunca hubiéramos imaginado, que su misericordia es más grande que nuestros errores, y que el amor maternal no conoce fronteras denominacionales, teológicas, ni de ningún tipo. Mi historia terminará cuando Dios quiera, pero mientras tanto sigo siendo testigo viva de que no hay corazón tan duro que el amor maternal no pueda ablandar, no hay hijo tan perdido que no pueda ser encontrado, no hay división tan profunda que no pueda ser sanada. La Virgen de Guadalupe sigue apareciendo entre nosotros, no siempre de manera espectacular como me pasó a mí, pero sí de manera constante en pequeños milagros diarios, en corazones que se transforman, en familias que se reconcilian, en fe que se renueva. Y cada día, cuando paso por el altar que reconstruí con mis propias manos arrepentidas, le digo: gracias, Madrecita, por haberme esperado con tanta paciencia. Gracias por haberme enseñado que el amor verdadero es más fuerte que cualquier prejuicio. Gracias por haber salvado a mi familia y por seguir salvando a tantas familias más. Sigue usándome como instrumento de tu amor, para que otros corazones endurecidos puedan encontrar el camino de regreso a ti. Esta es mi historia, la historia de una mujer que durante años luchó contra el amor y terminó siendo conquistada por él. Una historia que demuestra que la Virgen de Guadalupe no es solo patrimonio de los católicos, sino madre de todos los que sufren, consoladora de todos los afligidos, esperanza de todos los desesperados. Una historia que prueba que nunca es demasiado tarde para pedir perdón, nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para regresar a casa. Tentar nuevamente.